Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre React.js. Este es un video continuación del primer video que estuvimos hablando un poco sobre AngularJS. Y bueno, React, que básicamente es lo mismo, es una librería de JavaScript focalizada en el desarrollo de interfaces de usuario. Así que se define la propia librería y evidentemente ese es su principal área de trabajo. Y bueno, antes mucha gente trabajó mucho con AngularJS y después se pasaron a trabajar con React.js. Entonces, si ya vieron el video de Node.js, de AngularJS, es muy similar en React. Para comenzar a trabajar con él, tenemos que instalar, básicamente para hacer un entorno de desarrollo para React.js, tenemos que tener instalado Node.js. Y tener instalado, bueno, obviamente la consola que ya está en el Windows y un entorno, un editor de texto que puede ser Visual Studio Code o Atom o Sublime Text, el que ustedes quieran. Básicamente lo que sí es cierto es que en React encontramos un excelente aliado para todo tipo de aplicaciones web que se conocen como SPA, que es Single Page Application, o incluso aplicaciones para móviles. Para ello, alrededor de React existe un completo ecosistema de módulos, herramientas y componentes capaces de ayudar al desarrollador a cubrir objetivos avanzados con relativamente poco esfuerzo. Como les decía, para crear un entorno para comenzar a trabajar con React, ustedes necesitan Node.js, que es la página de nodejs.org, y descargar esta versión que es la LTS. Yo en mi caso ya la tengo instalada, la instalé desde el video de AngularJS, que se los dejo aquí al final de este video como video recomendado. Después de instalar Node.js, lo que necesitamos es un editor de texto. Como les dije, yo tengo en mi caso Visual Studio Code, ustedes pueden tener el que ustedes quieran, y la consola. Ustedes descargan esta versión que dice LTS y después lo instalan. Es la instalación básica de cualquier programa de Windows, que es Next. Y una vez ya está instalada, ustedes para confirmar se tienen que ir a una consola, que puede ser esta del CMD o puede ser PowerShell. Y ahí en la consola escribir este comando que dice node-b. Y aquí les voy a mostrar un número, que en este caso es B16.13, que quiere decir que esa es la versión de Node. Y obviamente al darnos la versión de Node que tenemos instalado, obviamente quiere decir que sí, que tenemos instalado Node en nuestro equipo. Como les decía, React representa una base sólida sobre la cual se puede construir casi cualquier cosa con JavaScript. Además, facilita mucho el desarrollo, ya que nos ofrece muchas cosas ya listas en las que no necesitamos invertir tiempo de trabajo. Básicamente, en este video lo que estamos haciendo un poco es ampliar un poco esa información que ustedes necesitan, necesitan conocer sobre React, que a lo mejor no la conocen, aportando pues diversos motivos por los que a mi parecer usar React como librería del lado cliente. Obviamente, para ver este video sobre React y también para ver el video sobre Angular, cualquiera de los dos, ustedes tienen que tener conocimientos obviamente en HTML, CSS y JavaScript. Primero tienen que tener ese tipo de conocimientos porque obviamente HTML es la base, es la raíz de todas páginas web, de todos los sitios web, de cualquier desarrollo web. HTML es la base, pero HTML por sí solo es texto plano, es texto, información que está ahí estática, o sea, es, como les decía, texto plano. Y CSS es como el maquillaje de HTML, obviamente hace ver pues más bonita la página. Obviamente el HTML es solo texto en una página web, es solo texto como tal, de fondo blanco y texto, y CSS la maquilla, la hace ver bonita. Obviamente le cambiamos el tipo de letra, le cambiamos los colores y todo, la hacemos ver más vistosa, pero hasta ahí es algo estático. En HTML y CSS es algo estático, por más que la hayamos maquillado con CSS, pero no tiene pues alguna funcionalidad como tal. Y luego viene JavaScript, que JavaScript sí ya le da vida al proyecto web, ya le da vida al HTML y al CSS, y ya le hace la página interactiva. Ya le damos funcionalidad a la página, los botones que tiene los programamos los menús,
y empezamos a desarrollar, porque ya JavaScript sí es como tal un lenguaje de programación. HTML y CSS no, perdón. Básicamente se conoce como maquetación web. Entonces, si ustedes todavía no tienen conocimiento sólido, yo les voy a dejar aquí al final videos recomendados de un curso que tengo yo en mi canal de JavaScript. Ahí pueden empezar a aprender todo lo que necesitan sobre JavaScript. Y también aquí en la esquina superior derecha, en la esquina aquí en la derecha, arriba de este video, ahí van a tener también una playlist que yo tengo sobre HTML y CSS para si todavía no tienen esos conocimientos. Hablando de un poco de historia sobre React, básicamente, como les decía, es una librería desarrollada inicialmente por Facebook. Facebook fue el que la comenzó a desarrollar, así como Angular. En el video de Angular yo ya les expliqué que AngularJS fue creada por Google y es mantenida por Google, aunque es open source, obviamente. React fue creada por Facebook y de hecho le quitó mucha gente dejó de trabajar con AngularJS y pasó a trabajar con React. Es también, aunque es propiedad de Facebook, al igual que Angular, son open source o software libre, y a partir de su liberación acaparó una creciente comunidad de desarrolladores y entusiastas, gran parte de ellos que venían de Angular, como les decía. Su creación se realizó en base a unas necesidades concretas derivadas del desarrollo de la web, de la popular red social, además de facilitar el desarrollo ágil de componentes de interfase de usuario. El requisito principal con el que nació React era ofrecer un elevado rendimiento mayor que otras alternativas existentes en el mercado, incluyendo la opción de AngularJS. Como les decía, a primera vista esto no suena como que fuera más lento que el enfoque JavaScript habitual de actualización de cada elemento, pero React.js hace justamente que tiene un algoritmo muy eficiente para determinar las diferencias entre la representación virtual de la página actual y la nueva. A partir de esas diferencias hace el conjunto mínimo de cambios necesarios en el DOM. Pues utiliza un concepto llamado DOM, que DOM es, pues básicamente hace que selectivamente subárboles de los nodos sobre la base de cambios de estado, desarrollando esto con la menor cantidad de manipulación DOM posible con el fin de mantener los componentes actualizados. ¿Cómo funciona esto del DOM virtual y qué es esto del DOM virtual? Bueno, imagínense que tienen un objeto que es un modelo en torno a una persona y tienen todas las propiedades relevantes de una persona que podría tener y refleja el estado actual de la persona. Eso es básicamente lo que React hace con el DOM. Ahora imagínense si tomamos ese objeto y le hacemos algunos cambios. Se ha añadido, por ejemplo, un bigote, por ejemplo, se le han añadido, por ejemplo, otras singularidades de los rasgos de la persona. En React, cuando aplicamos estos cambios, dos cosas ocurren. En primer lugar, React ejecuta un algoritmo de define que identifica lo que ha cambiado. En el segundo paso es la reconciliación, donde se actualiza el DOM con los resultados de diff. Lo que hace React ante estos cambios, en lugar de tomar la persona real y reconstruirla desde cero, solo cambiaría la cara y los brazos. Esto significa que si usted tiene el texto en una entrada y una actualización se llevó a cabo, siempre y cuando no parte de la entrada, no estaba programado para la actualización, el texto quedaría sin ser cambiado. Básicamente eso es lo que necesitamos para comenzar a programar en React. Eso es un poco de la información que ustedes necesitan saber sobre React. Obviamente lo que van a necesitar, como les dije, es un editor de texto que sería Visual Studio Code. Ya vimos que tenemos instalado obviamente Node.js. Y básicamente, ¿cuál es el objetivo de React? Bueno, básicamente el objetivo de React es que, bueno, sirve para desarrollar aplicaciones web de una manera más ordenada, como decir, con menos código, que si usas, por ejemplo, el JavaScript puro o librerías como jQuery centradas en la manipulación del DOM. Permite que las vistas se asocien con los datos, de modo que cambian los datos y también cambian las vistas.
Como les decía, obviamente está el JavaScript, que obviamente ustedes ya tienen que conocer JavaScript, el JavaScript puro, pero tanto Angular como React son obviamente frameworks y librerías que sirven para, obviamente, para pues optimizar el código y hacerlo, reducir el código y hacerlo de una manera más ordenada que obviamente con el JavaScript puro. Una de las recomendaciones que siempre es bueno cuando, por ejemplo, cuando bajan Visual Studio Code, y esto es una de las cosas que a mí me gusta en comparación de otros editores de texto, es que aquí está la parte de extensiones. Y aquí están, por ejemplo, algunas extensiones que instalamos en el video anterior sobre Angular. Y ustedes también aquí pueden buscar extensiones sobre React para trabajar con React. Entonces ustedes aquí pueden ver que hay diferentes, hay muchas, hay bastantes extensiones para trabajar con React. También es recomendable instalar algunas extensiones de TypeScript para que obviamente nos ayuden en el editor de texto. Todas estas extensiones te ayudan a que el editor de texto reconozca el código React, que nos simplifique, que nos dé pues una recomendación cuando estamos escribiendo una línea de código, y estas extensiones van a ayudar a obviamente hacernos una recomendación para finalizar esa línea de código, entre otras cosas. Como les decía, uno de los principales objetivos es eso, optimizar el código. Por ejemplo, surge mucho lo que se conoce por ejemplo con el JavaScript puro o con las librerías como jQuery. Surge mucho lo que se le denomina el código espagueti, que se suele producir con estas librerías que les decía como jQuery, que se pretende arquitecturizar, y el modo de conseguirlo es a través de componentes. Una interfaz de usuario es básicamente creada a partir de un componente el cual encapsula el funcionamiento y la presentación. Unos componentes se basan además en otros para solucionar necesidades más complejas en aplicaciones. Por ejemplo, en este aspecto hay obviamente otros frameworks o librerías en comparación con React. Por ejemplo, como les decía, está por ejemplo jQuery, está Angular y obviamente la opción de React, que es una de las opciones preferidas. Con respecto para mí a librerías sencillas como jQuery, React aporta una serie de posibilidades muy importantes al tener las vistas asociadas a los datos. No necesitamos escribir código para manipular la página cuando los datos cambian. Esta parte en librerías sencillas es muy laboriosa o da mucho trabajo pues de conseguir, y es algo que React hace automáticamente. También en comparación siempre con jQuery nos permite una arquitectura de desarrollo mucho más avanzada con diversos beneficios como la encapsulación del código en componentes que nos ofrecen una serie de ventajas más importantes que los plugins, como la posibilidad que esos componentes conversen, se puede decir en cierta forma, o interactúen entre sí, algo que sería muy difícil de conseguir con plugins. Y ya en comparación con frameworks como es el caso de Angular, que estuvimos viendo en el video anterior, o Ember, el React se queda a mitad de camino, pues no incluye todo lo que suele ofrecer un framework completo, pero eso sí, a partir de todo el ecosistema de React se llega más o menos a las mismas funcionalidades, así que es una alternativa perfecta. Y como les decía, les estaba explicando sobre el Virtual DOM. Pues básicamente ese concepto de Virtual DOM, que ustedes lo van a estar viendo mucho cuando ustedes estén trabajando con React. Cuando ustedes estén trabajando con esto de React, ustedes van a estar viendo mucho lo que es este término de Virtual DOM. Y podemos decir que Virtual DOM, como les decía, es una representación del DOM, pero en memoria, que usa React para aumentar sensiblemente el rendimiento de los componentes y aplicaciones frontend. El Virtual DOM se basa en una idea bastante sencilla e ingeniosa. Básicamente hace que cuando se actualiza una vista, React se encargue de actualizar el DOM virtual, que es mucho más rápido que actualizar el DOM del navegador, o sea, el DOM real. Y era, como les explicaba, de tener una persona y obviamente hacerle cambios a esa típica persona, como agregarle el bigote y agregarle barba y cosas así. Entonces esos serían los cambios, y que el DOM virtual es mucho más rápido al actualizar que el DOM del navegador, que es el DOM real.
Y creo que bueno, básicamente eso es más que toda la información. Como les he dicho, Riad en sí es una librería y como tal hay cosas que se deja del lado de fuera con respecto a soluciones aportadas por los frameworks para JavaScript. Sin embargo, existe todo un ecosistema de herramientas, aplicaciones y librerías que al final equiparan lo que Riad a un framework. Como les decía, Riad más que todo es una librería y Angular es un framework. Angular es un framework como tal para JavaScript y Riad es una librería al igual que jQuery. Entonces son muy distintas, pero todo el ecosistema en conjunto de Riad lo hace muy equivalente o lo hace muy parecido a un framework. Entonces básicamente eso sería lo que les quería mencionar y lo que les quería hablar sobre Riad para entender un poco la diferencia entre AngularJS, que es un framework para JavaScript, y Riad, que es una librería para JavaScript. Básicamente, para comenzar en el entorno de programación para Riad, como les dije, descargan Node.js, esta versión LTS, la instalan, confirman que está instalado en la consola con el comando node-b y el editor de texto, instalar las librerías, los plugins o extensiones que hayan aquí de Riad. Espero que el video les haya servido. Si les ha servido, regalarme un me gusta, compartir el video con otras personas, compartirlo con compañeros, con amigos, suscribirse, por favor, si no se han suscrito, váyanse a la parte de abajo y suscríbanse al canal, activen la campanita, así van a recibir notificaciones siempre que yo suba nuevos videos, nuevos cursos sobre programación, tecnología, etcétera. Síganme en la página de Facebook, está en la descripción, es facebook.com/opleca-itdesignhnd y nos vemos en un próximo video.